fueron las críticas que emitió el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot Saadi, a su ex aliado Guillermo Lasso a propósito de la convención de su organización política que se desarrolló el último sábado. Hoy, ¿cuál es el rol de esta organización política? ¿Son abiertamente opositores? ¿Van a respaldar el proyecto de ley de creación de oportunidades? Lo vamos a dialogar con el abogado Jaime Nebot Saadi. Abogado, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenny, buenos días televidentes. Usted lee el escenario político y concluye que salvo el programa de vacunación, el gobierno no piensa cumplir con nada más, refiriéndose a las promesas de campaña. ¿En qué sustenta esta afirmación? Primero quiero aclarar que pese a las diferencias surgidas, nadie, menos nosotros, el Partido Social Cristiano, menos yo, queremos el fracaso de este gobierno, porque el fracaso del gobierno es el fracaso de los ecuatorianos. Tenemos diferencias y tenemos distintas visiones. Oí al presidente con atención, tiene razón en que heredó una catástrofe, pero eso lo sabíamos cuando hicimos la alianza. Y se analizaron las medidas a tomar, y entre ellas se apostó en ese momento al crecimiento y no se apostó al fiscalismo. Por eso es que usted con razón dice que se ha roto una promesa de campaña, que nosotros no la vamos a romper. Es nuestra tradición tener ese criterio, y cuando firmamos el acuerdo con el presidente de la República en campaña, y aquí está su firma y la mía, dice claramente que nosotros jamás respaldaremos eso. Así que no se hable de bloqueo. Eso es punto número uno, ni de intención de fracaso, peor. Número dos, yo no digo, yo repito lo que el gobierno ha firmado. Este es un plan que se llama programación de 4 años, 21-24, presentada por el gobierno nacional a la Asamblea. No es el presupuesto del año 2021, es lo que quieren hacer en todo el periodo de gobierno. ¿Y eso, lo que consta allí, se contradice con lo que se ofreció en la campaña electoral? Y con lo que se dice ahora también. Usted escuchó casi toda la entrevista con el ministro de Economía. ¿Y cuál es la primera impresión que esto le genera? A ver, usted tiene dos posiciones frente a desarrollar una economía. La una es la nuestra, y los países que han tenido éxito, que podríamos mencionar muchos. Usted debe tener un Estado con una caja fiscal, jugar al crecimiento, mucha gente invirtiendo con seguridad, con estímulos, con arbitraje internacional, con apoyo del gobierno. Sube la recaudación por el volumen de personas que pagan, y por supuesto, y en eso tiene razón el ministro, hay que ser severo en la recaudación. Es otra cosa muy distinta. Pero que esto solamente afecta al 3% de la población y a las 20.000 familias más pudientes, dice también el ministro. Bueno, ya vamos a eso. Y me río porque da ganas de llorar, pero hay que reírse también de vez en cuando. Bueno, y ese es un sistema, ¿no es cierto? El otro sistema es sacarle la plata al pueblo, dársela a un Estado obeso para que siga farreando, para que siga pagando a los tenedores de bonos simplemente, para que siga pagando sueldos y para que el pueblo no reciba nada. Esa es la teoría a la que hemos estado acostumbrados durante muchísimos años. Usted es un hombre joven, pero ha sido un periodista de muchos años. ¿Cuántas veces ha oído usted este discurso que acaba de oír del señor Cuevas? Toda la vida. ¿Y qué pasa siempre? Lo mismo. Un Estado que traga y un pueblo que paga. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. No queremos aquí hacer ningún escándalo, mucho menos, sino señalar qué es lo que va a ocurrir. Y se lo voy a decir con claridad. Pero antes de el señor ministro... Pero antes de pasar a lo que usted quiere señalar, abogado, el Partido Social Cristiano, luego de aprobar allá por el año 98 el impuesto del 1% a la circulación de capitales, que sustituyó al de la renta. Cuidado, sí, que claro sustituyó al de la renta. O sea, que no es que subimos impuestos, bajamos impuestos. Pero se recaudaba más con ese 1%. Pero de la forma que nosotros estamos diciendo, sin afectar a nadie. Luego de eso se resolvió no apoyar más la creación de nuevos impuestos. Ayer el presidente Lasso anunció una reforma tributaria que dijo afectará solo al 3.5% de la población económicamente activa, más esta contribución especial que afectará a 20.000 ecuatorianos de los estratos más ricos. Debemos entender que esto ustedes en la Asamblea
no lo van a respaldar. Definitivamente que no. Y somos coherentes y así lo firmamos en la alianza. Rota para ellos, no para nosotros. Cuando el gobierno presente cosas coherentes dentro de lo que pensamos, ahí estará nuestro voto, pese a diferencias, a cambio de nada. Pero para aquello que pensamos que hace daño al pueblo, nunca. Y déjeme ir a lo que usted me preguntó. Mire, este cuento de que los impuestos los pagan los pudientes y del 3,5%, los impuestos los paga todo el mundo que compra bienes y todo el mundo que recibe servicios. Y si no, pregúntenle a sus señores, y aquí hay camarógrafos, etcétera, solo con el rumor de estas cosas, ¿qué está pasando en los mercados y en los supermercados? Con la comida, por decir una cosa. Entonces, muy bien. ¿Por qué digo esto? Porque la gente que recibe el impacto, si usted es un abogado, si usted es un médico, usted le va a cobrar más a su cliente. Si usted es una empresa que vende cualquier cosa, usted le va a pasar el impuesto al cliente. Entonces, los paga todo el mundo. Ese cuento de que los pagan los ricos es mentira. Es absolutamente falso. Segundo, en un país como este, ¿qué recibe el que paga? ¿Qué recibe? En Estados Unidos usted recibe educación gratis, tiene salud gratis, tiene buena carretera. Aquí para tener una buena carretera hay que pagar el peaje. Ahora la vacunación, que ha sido gratis en todos los países del mundo, resulta que en este, y ha sido muy bien manejada, de hecho sea de paso por el gobierno en la parte conceptual y práctica. Pero ahora resulta que vamos a pagar también la vacunación como pretexto. Este es el terremoto de Correa, ahora esta es la vacunación de este nuevo gobierno. La liquidez. ¿De dónde sale la liquidez para pagar esto? ¿Qué pasa cuando usted extrae plata del bolsillo de la gente? La gente compra menos, paga menos, el que vende, vende menos, entonces hay menos IVA, menos ICE. El que iba a ganar, gana menos, hay menos impuesto a la renta y la gente recauda menos. Esto es trágico. Pero esto no lo conversaron ustedes cuando Claro que lo conversamos, aliados. pues. Claro que lo conversamos, pues. Y por eso es que se firmó, y como usted mismo lo ha dicho, no yo, el gobierno ha roto un compromiso. En vez de ir al desarrollo, ha ido a más de lo mismo. Ahora, fácil de entender con este señor que acaba de hablar. Porque el señor Cueva, Simón Cueva, fue durante septiembre de 1999 a septiembre del año 2006, fue el representante residente del Fondo Monetario Internacional en Bolivia. Ha habido muchos señores que pasan por el Ministerio de Finanzas y lo que aspiran es trabajar para el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etc. Este señor es al revés, pues. Este es fondo monetarista de cepa. Y yo no conozco país que haya salido adelante con esta receta. ¿Qué propuso el fondo? ¿Qué obligó el fondo a hacer a Sánchez de Lozada? Lo mismo que acaba de decir el señor. Y aquí es más grave, porque allá no quisieron poner impuesto al patrimonio. Allá ¿Usted quisieron le poner... está augurando a Guillermo Lasso el mismo final que tuvo todo lo Sánchez? contrario. Yo lo que quiero es que no pase eso. Sería terrible para la democracia, terrible para los ecuatorianos, terrible para el gobierno, terrible para la inversión. Pero ¿qué causó este señor? Sánchez de Lozada puso un impuesto al salario. Lo que está proponiendo él, exactamente. Intentó ponerlo. Una revolución, centenares de heridos, decenas de muertos, se cayó el gobierno. Entonces, no se puede manejar la economía de esa manera. Ayer en un programa de televisión, me decía el señor Vera que el presidente está muy disgustado con este plan, que según decía el señor Vera, yo pensé que los planes los presentaba el presidente, que es el que manda. Ha sido presentado por el señor Cueva. Entonces yo pregunto, si el presidente está disgustado con esto, y ojalá esté disgustado con esto, y ojalá rectifique, entonces debe retirar el plan y retirar al señor Cueva. Abogado, este proyecto que va a ser presentado el día de hoy también incluye reformas de tipo laboral. A breves rasgos, ¿las considera viables, necesarias? Las considero necesarias con ciertos comentarios, pero quisiera que me permita terminar lo que le dije. Más impuestos. ¿Para qué? Aquí está para qué. Esto es parte del plan al que me acabo de referir. Para pagar la deuda externa. Hay que quedar bien con los acreedores externos. Tenemos que tener confianza del país en los acreedores externos. Segundo, que se va a hacer un gran esfuerzo, dice, para reducir el tamaño del Estado. Mentira. Aquí está desde el año
21 al año 25. El año 21, el gasto que incluye salarios, el gasto permanente, 15.800 millones. El año 21, 18.000 y pico de millones. ¿Cuál es el esfuerzo para bajar? Aquí hay una subida permanente del gasto. O sea, lo mismo. Estado que traga, pueblo que paga. ¿Y dónde está el esfuerzo de crecimiento? El presidente ha dicho que la producción petrolera se va a duplicar en su periodo. Pero aquí el presidente o el señor Cuevas, no sé, aquí está el cuadro. Aquí se va a subir 8% la producción hasta el año 25. 8% en vez de 100%. Hay 92% de diferencia. Esto es petróleo. Más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador. O sea, más exportaciones y más importaciones, más comercio, ¿no es cierto? Y me parece excelente el enunciado. Pero resulta que lo que dice aquí es que va a haber menos Ecuador en el mundo y menos mundo en el Ecuador, porque relacionado con el Producto Interno Bruto, la producción, la exportación y la importación van a bajar, pues. Hay menos exportaciones y menos importaciones en el año 25 que en el año 21. Y se entiende que para revertir aquello es que se está presentando este proyecto de ley. ¿Cómo se va para revertir aquello? Pues si este es el plan, pues. Lo otro ese es el plan sin proyecto de ley. Pero, con proyecto de ley entiendo que debe pero dígame, ser otro. ¿Usted cree que la empresa privada, con este panorama, que en vez de estímulos recibe castigos, recibe impuestos a los que le compran, recibe impuestos a su empleado, recibe impuestos al patrimonio, con visitas a presidentes, deberían decirle a los pueblos como Perú, como Colombia por la venida posible de Petro, ¿no es cierto? Oiga, vengan a invertir aquí. Nuestro presidente es distinto, el señor Castillo, el señor López Obregón de México, del señor Petro, si es que gana. Visitan a esas personas. La imagen no es para que la gente invierta. Y el esfuerzo para el empleo. Hablemos de empleo, hablemos de las reformas laborales que se han planteado, abogado, porque se nos termina el tiempo. Con gusto, pero muy brevemente. ¿Qué dice este plan? ¿Y qué dice el plan de creando oportunidades, al que también me refiero? Pues esto está mezclado y aquí le puedo dar las páginas de las 122 páginas del plan Nacional de Desarrollo, sí. De Nacional de Desarrollo, que no es lo mismo que y tiene contradicción. Dice, a la empresa privada le corresponde pagar, es decir, generar empleo. Lo dice en su página correspondiente. ¿Y qué hacen con la empresa privada? Ya lo han visto. 16.000 millones le tocó a la empresa privada, o sea, el 79% del impacto de la pandemia pagar, y la castigan. Y luego viene otro articulito que dice, el Estado complementará la creación de empleo con la obra pública. Pero si usted analiza en las mismas páginas, resulta que la obra pública, que ahora es de 4.000 y pico de millones, el año 25 va a ser de 2.000 millones. Hablemos de empleo. Ahora sí, hablemos de empleo. Muy bien. Nebot, entonces, ¿está de acuerdo o no con la creación de un código paralelo? A ver, yo estoy de acuerdo, y lo he dicho toda la vida, y en eso tiene razón el presidente, en que hay que abrir la frontera del empleo. Hay estudiantes que pueden trabajar 2 horas, que pueden trabajar 4 horas. Hay empleadores que necesitan gente por jornada fraccionada. Está muy bien que eso se haga, pero sin hacer del trabajo una mercancía. Es decir, si usted va a trabajar 2 horas en un puesto X, usted debería recibir la 1/4 parte de lo que recibe por trabajar 8 horas quien haga un trabajo equivalente y afiliarlo al Seguro Social en esa proporción. Aquí no cabe el ejemplo de la señora Lorenza, que como gana $30, va a agradecer ganar 60. No. Si la señora Lorenza va a trabajar, me parece perfecto, va a trabajar 1 hora, entonces debe ganar 1/8 del salario que le corresponde a quien trabaja afiliada al Seguro Social. Con esa sola observación, nosotros estamos de acuerdo con una reforma laboral, donde además debe respetarse la estabilidad del servidor de carrera.
Debe respetarse la estabilidad del servidor de código de trabajo, que tiene derechos que no pueden ser regresivos, pero debe terminarse con el pipón, con ese agnado, connado, amigo y pariente del ministro que llega y que cuando se ve el ministro, esos se quedan y viene el nuevo ministro con sus nuevos agnados, parientes y connados. Son muchísima gente que no le cuesta un centavo al Estado terminar esos contratos, que no está votando a nadie, le está diciendo a la persona, señor, abogado, ya no estoy en condiciones de hacer eso. Y el gobierno habla de una eventual consulta popular si es que este proyecto no es aprobado. Pachacutic dice eso es chantaje. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que el gobierno tiene derecho a usar cualquiera de las tres alternativas que la ley permite. Por ejemplo, muerte cruzada. Entonces, en la muerte cruzada puede ser que regresen los mismos asambleístas o puede ser que regresen otros. Y puede ser que regrese el mismo presidente que tiene que renunciar y que ya no lo elijan más o que lo vuelvan a elegir. La constituyente es otra forma jurídica de hacer este tipo de cosas. ¿Qué crea usted? ¿Un gobierno paralelo? Acuérdese, la constituyente con el gobierno Alarcón, nadie sabía quién mandaba, todo el mundo se paralizó, porque la gente dice, bueno, yo no voy a hacer nada hasta que se reforme la Constitución. Cuando venga una cuestión como la muerte cruzada, se paralizará todo, porque la gente dice, yo no voy a hacer nada hasta ver qué pasa. La consulta popular es distinta. Siempre hemos favorecido una consulta popular como concepto, porque el pueblo es el dueño de la democracia. ¿Qué preguntan? Ya veremos, pero dicho ese paso, impuestos no se puede preguntar si no pasan por la constituyente después. Aquí la solución, mi querido amigo, es ser sensatos, cumplir con un programa de crecimiento, Yo le he demostrado, no porque yo lo diga, porque el gobierno lo dice, tanto en este plan cuatrianual como en ese plan de 122 páginas, que me lo he leído completo, del famoso Creando Oportunidades. Ahí se mata la inversión y el crecimiento y se beneficia en contra del pueblo, de todo el pueblo que paga, al creador externo y al Estado dragón. Ayer usted decía en una entrevista que dependiendo del tema que se vaya a conversar, usted se podría reunir con Marcela Guiñaga, incluso con Leonidas Giza, pero no le preguntaron en esa entrevista si se podría sentar a conversar otra vez con Guillermo Lasso. Yo puedo conversar con cualquiera. ¿Con el presidente incluso? La diferencia es si yo creo o no creo ya en lo que a mí se me diga. Entonces yo prefiero decir otra cosa. Conmigo no se necesita conversar. Conmigo se necesita simplemente probar que se va en la línea correcta que convinimos, y sin hablar votaremos por eso. Y sin hablar votaremos en contra de lo que no sea eso. Jaime Nebot Saadi, líder del Partido Social Cristiano, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo.